A ver, que nos hemos enterado que quien no esté en los talleres no tiene la entrada para el Guggenheim, así que sabemos cuál es la razón por la cual estáis hoy aquí, ahora con nosotros. Pues nos presentamos y... Vale, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haber elegido este taller. No sé si ha sido por voluntad propia o aleatoriamente que os ha tocado. Pero sea la razón que sea y el motivo que sea, como diría aquel personaje histórico, nos llena de orgullo y satisfacción poder compartir este ratito de la tarde. Estamos aquí en representación de Fundación 11, mi compañero Román Muñoz, mi compañera Camino, el apellido me queda en blanco, Camino González y un servidor, Álvaro Galán. Entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar, Román? Pues viniendo de Fundación 11 no podríamos hablar de otra cosa que no sea la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces vamos a empezar una presentación. Bueno, hemos hecho varias presentaciones para vosotros. En primer lugar vamos a empezar, quizás alguien sabe que el Grupo Social 11 está compuesto por varias entidades. Una de ellas, que es la pata roja, es la pata de fundación, la pata verde es la pata madre, que es la 11, y la parte azul es Ilunion, nuestro grupo empresarial socialmente responsable. Y la cabeza amarilla, como no podía ser de otra forma, todos tenemos que tener una cabeza, entonces un color transversal a nuestra marca. Bueno, el taller se llama La discapacidad está en el entorno, los obstáculos del alumnado con discapacidad en las aulas y soluciones para garantizar la igualdad de oportunidades. Ahora veremos un poco por qué hemos puesto este título a este taller, pero en primer lugar me gustaría que viéramos un vídeo que quizás lo habéis podido ver en redes sociales, en la tele y demás, pero que creo que merece mucho la pena que lo veamos hoy ahora. Creo que el sonido está un poco bajo, no sé si alguien nos puede ayudar. Yo le tengo un poco de miedo a las tecnologías, a pesar de ser de la generación millennial o la generación Z, ya no sé muy bien a cuál pertenezco, pero le tengo un poco de miedo a que estas cosas fallen en el último momento. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, sintámonos orgullosos, démoslo todo, gritémoslo, bailémoslo, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Somos la generación más inclusiva de la historia. Aprovechémoslo. Grupo Social 11. Generación Inclusión. Bueno, y después de esta breve introducción... Este dron de última tecnología de 99 euros creado por los ingenieros españoles está revolucionando la tecnología fallándome otra vez. Vale. Vale, entonces vamos a empezar un poco hablando de lo que es la inclusión y por qué, aparte de ser algo que es a veces no puedes parecer bonito, pero es que no es solamente es bonito, es que es una legalidad y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y aparte de estar bien es lo preceptivo legalmente hablando, porque para ello en el año 2006 en Nueva York nació fruto del consenso de las Naciones Unidas lo que se conoce como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
España es uno de los estados parte de esta convención y se unió en el año 2008, ¿vale? Tenemos que recordar que el derecho internacional, en concreto los tratados, una vez que son ratificados por el Reino de España, concretamente a través del artículo 96 de la Constitución, y son después de ser ratificados por España, publicados en el BOE, vienen a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Entonces son normas de obligado cumplimiento como cualquier otra. Como decía, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nació en 2006 en el seno de las Naciones Unidas para venir a configurarse como una Carta de Derechos Humanos, además de la Convención de los Derechos sobre el Niño, de la Convención de los Derechos sobre la Mujer y además también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta convención bebe pues de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero más específicamente para las personas con discapacidad, porque aunque en España y aquí afortunadamente nos parezca muy obvio que las personas con discapacidad sean también titulares de los derechos humanos, quizás en otros sitios o en otras épocas no era tan obvio. Entonces, como decía, la convención forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. A ver, lo siguiente que tenemos es el propósito de la convención. El propósito de la convención forma parte del artículo 1 de la convención, prácticamente lo primero que nos encontramos. Y el propósito de la convención, como podéis ver, es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Tras esta declaración, es algo muy importante y a veces controvertido en España, que quizás no debería serlo porque todos los textos legales que hablan sobre discapacidad hablan, valga la redundancia, sobre discapacidad, no sobre otros términos como diversidad funcional, bueno, ¿cuáles otros nos encontramos en necesidades especiales y demás? Capacidades diferentes, que ese me gusta muchísimo porque como si no todos tuviéramos alguna capacidad diferente. Entonces también el artículo 1 de la Convención zanja rotundamente este tema y declara que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con ciertas barreras, y esto es muy importante, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Como bien dice la otra parte de la diapositiva, el hecho de que una persona tenga una deficiencia física, sensorial, psíquica, no viene a decir que una persona tenga una discapacidad. La discapacidad surge de la interacción de esta persona con una deficiencia con unas barreras que establece una sociedad normativa o normalizada, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en una persona con acondroplasia, si todo midiera 1,20. Esa persona tendría una deficiencia física, pero quizá no tendría una discapacidad porque no está encontrando barreras. ¿Qué pasa cuando todo está normalizado y todo mide más de 1,60, 1,70? Pues que está interactuando con barreras del entorno físico que hacen que esa discapacidad aflore. Bueno, la discapacidad es tan antigua como el humano mismo, lo que pasa que, en fin, siempre encontramos que los extremos evolucionan, los modelos evolucionan. En primer lugar, teníamos un modelo que era el modelo de prescindencia, que como el propio nombre indica, era un modelo en el que la persona con discapacidad no valía absolutamente nada. Se promovía la eliminación de estas personas, era algo a esconder, a ocultar, a eliminar. Y de ahí, bueno, pues lo típico de pobrecito tal, que es ciego, pobrecita tal, que no escucha. Luego pasamos a un modelo médico rehabilitador en el que la discapacidad era algo que había que abordar desde un punto de vista médico. Es decir, yo tengo una discapacidad visual, real, pues a mí habría que intentar curarme para que yo pueda hacer pues una vida normal.
pero gracias a la Convención y a las leyes que han seguido en España también y en otras partes del mundo, hemos pasado a un modelo con un enfoque que se llama el enfoque de derecho o un modelo social de la discapacidad, en el que la discapacidad no está en la persona, está en el entorno. Es lo que decía antes acerca de las barreras. Los principios de la Convención vienen establecidos en torno a 10 grandes puntos. Los puntos más importantes son la no discriminación y la accesibilidad. La no discriminación por aquello de la igualdad, que es algo muy importante, y la accesibilidad es por aquello de que si algo no es accesible, da igual que haya derechos, da igual que no haya barreras en la universidad, pero si algo no es accesible, las personas con discapacidad no pueden estar. Aparte de estos dos principios, también otros principios inalienables de la Convención también recoge la igualdad de derechos del hombre y la mujer con discapacidad, así como pues también recoge la igualdad de los niños y niñas con discapacidad. Bueno, en este entorno que estamos aquí con profesionales de la educación y demás, nos gustaría hablar de los ajustes razonables y las medidas de acción positiva. Los ajustes razonables vienen directamente en la Convención. La medida de acción positiva viene quizás un poco de forma indirecta. Para encontrar medidas de acción positiva tenemos que dirigirnos a la Ley General sobre Discapacidad, que hubo muchas en España antes de esta, que fue publicada en el año 2013. Entonces hubo un Real Decreto de un texto refundido que, como otra vez valga la redundancia, unificó todas las leyes y todas las disposiciones que había en España acerca de la discapacidad y recogió lo que se conoce hoy en día como la medida de acción positiva. Vale, vamos por partes. Los ajustes razonables. Los ajustes razonables vienen en la Convención y significan que si una persona, yo por ejemplo, con una discapacidad visual, cuando voy a hacer un examen, necesito que la letra del examen esté más grande, me lo tenéis que dar. Y siento ser tan duro porque es así, me lo tenéis que dar, no es un favor, es un derecho reconocido en la Convención, asimismo en la Constitución y además también en las leyes ordinarias. Las medidas de acción positiva. Las medidas de acción positiva están contenidas, como digo, en el Real Decreto que aprobó el texto refundido de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y son aquellas medidas que están dirigidas a un colectivo. En este caso, el colectivo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, podemos encontrar como medidas la reserva de cuotas en los puestos de trabajo, la reserva de cuotas en las convocatorias de oposiciones, asimismo como, por ejemplo, la gratuidad de las tasas universitarias. La diferencia entre una y otra, pues la diferencia entre una y otra básicamente es que unas se dirigen a personas concretas y la otra se dirigen a colectivos en su conjunto. Otra de las diferencias importantes entre estos dos conceptos, que a veces tienen una línea divisoria un poco diferenciada, es que los ajustes razonables estamos obligados a ellos siempre y cuando no supongan una carga excesiva para la persona que lo tiene que practicar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de entrada, si yo os pido un ajuste razonable, no me lo podéis denegar a no ser que esté suficientemente motivado y suficientemente explicado el por qué eso supone una carga desproporcionada para la institución o para la persona que lo tiene que aplicar, porque si no, a priori se entiende que la denegación del ajuste razonable es infundado, ¿vale? Nos gustaría ahora seguir con el artículo 24, que es el artículo de la Convención que hace especial mención al derecho a la educación, y los principales derechos que se recogen en el artículo 24 es fundamentalmente la educación inclusiva. Veníamos de un modelo en el que la persona, hablo del segundo modelo porque el anterior afortunadamente nos queda demasiado lejos de prescindencia, pero en el modelo médico rehabilitador, una persona con discapacidad tiene que pasar por un médico para que lo rehabilite y sea una persona normal. Si no, no puede estar en la sociedad. Y eso era un poco lo que hacía la educación especial,
vamos a intentar tenerlo aquí, tenerlo protegido, cuidado, dándole una dedicación especial. Pues ese modelo, afortunadamente, estamos transitando a un modelo de educación inclusiva, que es lo que recoge el artículo 24. Me ha parecido bien recoger 7 puntos principales de este artículo 24 y ya os digo, principalmente de lo que habla es de la educación inclusiva a todos los niveles. También en el punto 4 podéis encontrar lo de los ajustes razonables. También, por ejemplo, en el artículo, en el punto 6, no está tal cual así en la convención, he intentado hacer un resumen, pero en mi punto 6 hablo de la formación al profesorado universitario, a la comunidad educativa, acerca de la sensibilización de las personas con discapacidad y también de lo que es la accesibilidad, que como digo, era una de las principales... de los principales principios y además también está recogido como derecho en la Convención. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Álvaro. Vale, muchas gracias. Román, si me pones mi diapositiva y me das el mando, te lo agradezco. Sí. Venga. Gracias. Bueno, y ahora... claro, los juristas, con todos mis respetos, Román, el papel lo aguanta todo. Pero las cabecitas de los seres humanos, los cambios los integran mucho más lentamente. Entonces, lo que pretendo con mi presentación es intentar daros pequeñas pistas de cómo nuestras cabecitas van a intentar integrar mejor todo lo que el derecho y los juristas nos dicen. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. Importante. Tenemos que saber que cómo hablamos va a condicionar nuestro pensamiento y cómo pensamos va a condicionar nuestra forma de actuar. Bien hablando o bien callando. Pero hay comportamientos por omisión que son casi tan graves como una bofetada. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, bueno, importante conocer esto. Y ahora, como decía mi amiga Álvaro, tengo un lío en la cabeza porque ¿cómo quieres que me dirija o cómo queréis que me dirija a una persona como tú? Y entonces yo, que de sentido del humor voy un poco sobre le dije, joder, pues mira, Elena, lo que quieras destacar de mi persona, hay veces que tú me puedes destacar por mi belleza. O otras me puedes destacar por la ironía o soberbia también. No, pero por lo que te pasa a ti. Ah, bueno, si es por lo que me pasa a mí, hablamos de personas con discapacidad. Claro, cuando en España hablamos de personas con discapacidad, claro, a todos se nos viene a la cabeza, un esquema. Decidme, más o menos, no es un examen, ¿eh? No vamos a puntuar, pero ¿cuántos de vosotros estáis de acuerdo con este esquema
secuencial, casi causal de la discapacidad, ¿vale? La situación intrínseca de la persona es que ha podido tener una enfermedad, un trastorno que le produce una deficiencia, ¿vale? Es verdad, yo estoy aquí, lógicamente, en mi silla de ruedas, porque en el periodo del parto, una negligencia médica me provocó un corte en la respiración y mi cerebro se quedó sin oxígeno. Y una parte muy concreta, pues tuvo una lesión cerebral. Esa lesión cerebral me impide hacer ciertas cosas, ciertas tareas, ¿vale? Entonces tengo una discapacidad que al no poder hacer ciertas tareas, el sistema pensaba que no era una persona productiva y entonces podría tener una minusvalía porque estaba en una situación de desventaja social productiva. Entonces, traducido a este esquema, ¿cuántos de vosotros más o menos os sentís cómodo en este esquema? ¿El silencio es como el silencio administrativo? ¿Es un sí o es un no? Es un sí. Vale, así me gusta. La sinceridad por encima de todo. Las encuestas me dicen que gana el sí. ¿Quién ha dicho no? Tú. Vale. Vale, te chirría. Pero por lo demás, el razonamiento secuencial, causal, no te chirría tanto. Medio esquema te sobra. Vale. Vale, pero ya estamos metiendo mucho constructo lingüístico, social. Vale, pero no me quemes la presentación todavía. A ver, la compañera, ¿qué más aportaciones quieres hacer a la... Vale, te sobran esos dos conceptos. ¿Pero por alguna razón en concreto? Vale. ¿Simplemente por la connotación lingüística? Vale, a lo que puede ser el día a día. Bien, pues vamos a seguir adelantándonos. Y vamos a ir deshojando Margarita, porque hay un no por esta parte y hay un sí por aquella parte. La resolución en 10 minutitos. Vale. En los años 80, cuando España a la velocidad de la luz empieza a hacerse paso y a hacerse un país democrático del primer mundo, lógicamente el modelo imperante y donde la comunidad científica lo avalaba era un modelo médico rehabilitador que es el modelo anterior. Por eso hablaba de una parte médica, de enfermedad, de deficiencia, ¿vale? Entonces, es la pérdida o
anormalidad de una estructura o una función psicológica, fisiológica o anatómica del individuo, la discapacidad era la restricción o ausencia debida a la deficiencia de poder realizar una actividad dentro de los márgenes normotípicos, ¿vale? Y la minusvalía era una situación de desventaja porque, claro, a ver, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad y de humildad. A ver, cuando yo era chico, vamos, ni en mis mejores sueños iba a decir que hoy iba a estar en Bilbao sin mi padre, sin mi madre, y viniendo con dos compañeros a trabajar, a dar un taller con vosotros. Inviable. No era posible, ¿vale? Entonces, claro, en los años 80 era una situación de desventaja muy grande. Entonces, ¿qué es lo que en España hemos ido dando por bueno? Porque ya nos iba bien a todo. Era como la tormenta perfecta. Se juntan las altas presiones, las bajas, la temperatura, pim, pum, y toma la casito. Vale, entonces, claro, pues la tormenta perfecta se alineaba en esto de la discapacidad. Porque en los años 80 no nos podemos olvidar de varias cosas. Una, la mujer empieza a incorporarse al mercado laboral. Bien, por imperativo legal, porque había que tener ingresos para el tren de vida, o bien por autorrealización personal de la mujer, ¿vale? Otra necesidad imperante es que las personas con discapacidad tenían la necesidad de rehabilitarse, con lo cual empezaron a generarse asociaciones para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Entonces, todo el foco estaba en la persona con discapacidad. Había que rehabilitarle, había que ayudarle y con un poquito de suerte pues había que integrarle. Bien, pero una pregunta. Yo no soy de física, pero os voy a proponer hacer un experimento. ¿Qué pasaría si yo pido ahora aquí al jefe de sala que me diera un papel, una lupa y una linterna? Y yo, que tengo ideas de casquero, me pongo con la linterna enfocando al papel y entre el haz de luz y el papel meto la lupa. ¿Qué pasaría? Que la liaría parda. ¿Por qué? Porque quema. Imagínense ustedes cómo estamos las personas desde los años 80 siendo el foco de miradas. Quemaos, no, lo siguiente. Hoy mi compañero Román ha tenido que decir a las personas que nos ayudan en el aeropuerto. No me pregunte a mí, pregúntenle a él. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? De los años 80, de los finales de los 70 a los últimos años de 1999, la humanidad ha experimentado el mayor desarrollo tecnológico
en la era humana ha desarrollado. Este desarrollo tecnológico ha podido surgir por dos razones principalmente. Una por el desarrollo científico y otro por el desarrollo económico. ¿Vale? Y entonces, si a ese desarrollo tecnológico tan bestial le añadimos en la ecuación la voluntad humana, que es que el MacGyver que todos llevamos dentro, y por qué no decir el Dani Martín que todos llevamos dentro. Todos ansiamos por entrar en la fiesta, aunque sean zapatillas. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, claro, cuando se juntan el MacGyver que hay en ti y el desarrollo tecnológico, Houston, empezamos a tener un problema. Porque, ¿cómo vamos a decir que una persona con discapacidad, que porque no puede hacer ciertas actividades de manera normotípica, va a estar en riesgo de exclusión? O le vamos a tachar de minusválido porque está en una situación de desventaja social. Porque ya empezamos a ver cómo la gente pues, con discapacidad visual empezaba a conquistar los bufetes de abogados. Empezábamos a ver cómo las personas con discapacidad física empezaban a trastear con ordenadores con una velocidad diciendo, este tío no es, este tío es minusválido, este tío no entiendo. Entonces es cuando empiezan a decir, oye, esto me empieza a chirriar, como decíais vosotras, ¿verdad? Efectivamente. Y entonces ya la comunidad científica empieza a decir, Houston, tenemos un problema, el modelo que dijimos ha cambiado la realidad, hay que darle otro enfoque totalmente diferente. Y entonces empiezan a ver que el funcionamiento humano, pese a tener una deficiencia, pues podía tener funcionamientos más o menos normotípicos y otras cosas que no se podrían hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a reformular el esquema tan lineal, se empieza a complejizar, pues porque la vida es compleja. O la vida es compleja o los seres humanos la hacemos compleja. ¿Qué creéis? La segunda o las dos cosas. La segunda. Yo soy más de la segunda. Los seres humanos nos hacemos extremadamente compleja la vida. Entonces, claro, había que dar cabida al modelo de la discapacidad, eso que la salud ya había integrado, que es el modelo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir dar cabida en el modelo de la discapacidad al modelo biopsicosocial? Vale, sí, es importante no tener o reconocer que se tiene un problema a nivel cuerpo humano, a nivel deficiencia, pero ya no es tan importante tener o no tener, sino es cómo me siento. Y cómo me siento es la capacidad de participación en la comunidad. Es decir, la condición de salud va a estar
dependiendo de 3 factores. La función o estructura que tenga o no tenga dañada, la actividad que pueda hacer o la limitación en la actividad que pueda hacer, pero ojo al dato que diría aquel gran comunicador. La actividad, la limitación en la actividad va a estar determinada por 2 factores claves. Una, los factores ambientales, que ha dicho mi compañero, y que los juristas tan dignamente han reflejado en todas las normativas, y los factores personales. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, bien. Entonces, ya es importante el reconocer que la actividad va a estar condicionada por factores ambientales y por mis características personales, dada mi deficiencia. Y esta limitación o esta condicionante en la actividad es la que va a limitar mi participación en la vida comunitaria en cualquier sector o ámbito de la vida comunitaria. Bien, entonces, con este esquema, la definición de discapacidad que anteriormente ha contado mi compañero Román se ajusta como anillo al dedo. ¿Sí o no? Bien, entonces, y ahora ya, ¿qué pasa si hacemos el experimento del papel y la lupa? ¿Dónde alumbro? Porque ya no hay un papel, ahora hay 2. ¡Eureka! Todos somos más felices. Ya no me quemo. Ya no me considero un bicho raro. Ya no me considero una persona indigna. Os voy a contar una experiencia personal. Las primeras veces que meditaba y escuchaba la práctica guiada y el maestro decía, adopta una posición digna, mi cuerpo se rebelaba. Tantos años de mi vida haciendo fisioterapia, tantos años de mi vida escuchando al médico, tenemos que intervenir en tus piernas porque no puedes seguir doblando las piernas. No puedes. Por eso, el experimento de la lupa, para que entendierais un poquito más esta importante reflexión. Importante. A nivel de términos es fundamental. Claro, si ya no pongo el foco en la persona porque tengo que ver qué puedo hacer para que Álvaro participe en igualdad de condiciones que cualquier persona, ya no tengo que rehabilitar a Álvaro. En todo caso, tengo que acompañar a Álvaro en una parte del viaje concretamente, que es de la terminal al asiento del avión. Necesito una sillita estrecha y una persona que me lleve, porque la silla estrecha no la puedo dar yo, ¿vale? Tengo que tener unos apoyos, que luego veremos los apoyos, y con este acompañar en el proceso y con estos apoyos puedo incluirme. ¿Por qué?
Porque ya hay 3 niveles y 3 claves que nos van a determinar si estamos hablando de inclusión o estamos hablando de integración. Y así de claro os lo digo. En España, salvo en honrosas centros educativos, la comunidad educativa sigue anclada en el modelo de la integración. ¿Por qué? Porque en España no se garantiza 100% que el alumnado con discapacidad pueda estar presente. Sigue habiendo un montón de barreras de todo tipo. No se garantiza el desarrollo potencial del alumnado. Y nos quedan años y años de travesía del desierto para garantizar la pertenencia y aceptación en igualdad de condiciones. Las excursiones, algunos compañeros con discapacidad no pueden ir. Bien porque no hay autobús accesible, bien porque no hay una persona de apoyo para el compañero con TEA, y así, como diría Miguel Ríos, que pasen 30 años. Entonces, estamos hablando de que hay niveles de participación social. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido excluidos, otros nos hemos sentido segregados, en la mayoría de las veces nos hemos sentido integrados, pero pocas veces nos hemos sentido en la fiesta entrando en zapatillas, y mucho menos en chanclas. Entonces, para esto, voy rápido. Bueno, necesitamos apoyos, pero luego lo vamos a ver. Y dejarme que termine con 2 vídeos. Soy un friki de Star Wars. Vamos a ver un vídeo. Estamos todos de acuerdo en que la inclusión en el panorama actual es un reto. ¿Qué pasa con los retos? Dentro vídeo. ¿Sí? ¿Quieres energía? Conectaré esto aquí. Así, eso es. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar a Yoda. Si es que existe. Es un lugar extraño para encontrar a un maestro de Jedi. Este lugar me horripila. Claro. Fijaros, si todos habéis visto más o menos la saga, Luke Skywalker moviliza un montón de recursos para hacer el viaje en busca del maestro. Claro, Luke estaba cagadito. Y cuando el ser humano empieza a sentir miedo, pone en tela de juicio hasta la existencia del maestro. En la comunidad educativa pasa exactamente lo mismo que Luke. Hay algunos profesionales que cuando se enfrentan a un compañero con TEA o con
parálisis cerebral o con discapacidad auditiva. Hostia, perdón, se me escapó. Es que no tengo los recursos. Es que casi mejor que este es un alumno de educación especial. Es normal. Pero identifiquemos la emoción. Porque la que nos está jugando malas pasadas es el miedo, no el valor que teníamos. ¿Vale? Y entonces Luke niega la existencia del maestro, pero es que empieza a jugar con los estereotipos. Oye, pero es que ¿hay algún tipo de lugar idóneo para que residan los maestros? ¿Es que hay algún tipo de escuela que tenga que ser especial? ¿O la escuela se tiene que transformar y hacerla más humana, más inclusiva? Porque al ritmo que vamos, con más de 20 alumnos por aula, va a haber más personas con discapacidad. Muchas más personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo abordamos el reto? El maestro George Lucas nos lo dice. Por fin, dentro vídeo, que me estoy yendo mucho de tiempo. Lo siento. Aquí hay algo extraño. Siento frío. Muerte. Ese lugar es más fuerte con el reverso tenebroso de la fuerza. Es propiedad del mal. Tienes que entrar. ¿Qué hay dentro? Solo lo que lleves contigo. Tus armas no las necesitarás. Gran lección del maestro George Lucas. Un reto de tanta envergadura solamente lo podemos abordar con lo que cada uno de nosotros llevemos dentro. Y la tentación es abordar el reto con las herramientas y los conocimientos que hemos adquirido. Esto va mucho más a los valores de cada uno de nosotros, más que de herramientas y de recursos. Y ahora, Román, ¿hacemos el ejercicio o damos paso? Para que estemos todos incluidos y todos participados de este taller, hemos preparado unas preguntitas, ¿no? Las preguntitas están basadas en una guía que se llama Guía de Apoyos y Adaptaciones para las personas con discapacidad en la universidad. La guía se hizo en el año 2017 en colaboración entre CRUE Asuntos Estudiantiles y la Fundación 11, la parte de universidades, pero bueno, no os asustéis porque hay muchas de las adaptaciones que vienen ahí se pueden realizar en los institutos, en la formación profesional y son adaptaciones básicas para la vida, pero bueno, centradas en
en la educación. He dejado aquí un código QR por si queréis escanear para encontrar la guía en internet. Os podéis descargar desde la biblioteca de Fundación 11. Para cualquier cosa, luego si queréis os damos nuestros correos o lo que necesitéis. También podéis escribir a Fundación 11, que hace mucha gente de, oye, quiero hablar con tal. Pues no os preocupéis que nos llega. Vale, entonces, pues aquí hablamos de las adaptaciones. Las adaptaciones, si echamos un poco la vista atrás de lo que hemos hablado, en realidad son los ajustes razonables, porque las adaptaciones son específicas para cada persona. Hay pautas generales, ¿vale? Una persona con discapacidad necesita un ascensor casi siempre, pero a lo mejor hay algo que necesita en concreto una persona como Álvaro o una persona distinta. Necesita cosas distintas porque cada uno es distinto. Esta guía contiene, lo que os decía, una serie de normas comunes. Son 10, aquí he recogido 8. Por ejemplo, la primera, que no debes identificar que una persona tiene una necesidad educativa, una discapacidad, sin el consentimiento previo de esa persona. O, por ejemplo, anticiparte y facilitarle los materiales. También hacer un proceso de escucha al principio del curso para saber cómo podemos organizarnos mejor y cómo vamos a dar mejor respuesta a las cosas que vayan surgiendo, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, implicarte en la familiarización de determinados recursos, como puede ser a lo mejor acostumbrarte a que una persona ciega lleve un perro guía, que una persona sorda lleve un aparato de FM para oír. Vale, y entonces, luego después de las normas comunes para todos, hay normas específicas para cada tipo de discapacidad, siempre sin olvidar que cada persona con discapacidad es un mundo. Entonces tenemos por ejemplo, la discapacidad. Es que no le quiero dar para adelante porque ahí vienen las respuestas, ¿vale? Entonces, la discapacidad física. La discapacidad física, tenemos dos tipos de discapacidad física, la discapacidad motriz y la discapacidad orgánica. La discapacidad orgánica suele ser una discapacidad muy invisibilizada, pues porque no se ve, porque son órganos y demás interiores que están afectados, entonces no se ve. Pero eso no significa que la persona no necesite unas adaptaciones. Entonces vosotros, como profesionales de la educación, si una persona con discapacidad física está en vuestro aula, en vuestro centro, ¿qué creéis que puede necesitar? Cualquier cosa que me digáis puede estar bien o puede estar mal, 50%. Pero necesito una idea, rápido. Adaptación, que el sitio donde se siente o donde esté ubicada sea accesible. ¿Qué más? Fenomenal que la puerta esté cerca. Porque, por ejemplo, hay personas con discapacidad física, pensemos, por ejemplo, en la enfermedad del Crohn, que es una discapacidad física orgánica, además invisible, si esa persona no te lo dice, que necesita estar cerca de la puerta porque normalmente tendrá que ir frecuentemente al baño. Entonces, si damos para adelante, pues la guía recoge muchas más adaptaciones que esta, ¿vale? Nosotros hemos elegido dos que están aquí en el proyector, que es facilitar el mobiliario adecuado y permitir la salida de clase durante la docencia si es necesario, ¿vale? Estos son algunos de los recursos materiales que puede necesitar una persona con discapacidad. Todo, como os digo, está en la guía, lo podéis encontrar perfectamente. Como puede ser, por ejemplo, pues una grabadora digital, la varilla de boca para escribir y demás. Vale, luego tenemos la discapacidad visual. Con la discapacidad visual también tenemos el mismo problema que con la discapacidad orgánica, porque hay discapacidades visuales que son invisibles. Cualquiera de vosotros diría que yo no tengo una discapacidad visual y en realidad pues no veo un pijo, ¿no? Como se dice en Madrid. Entonces, hay mucha gente que piensa que o eres ciego, vas con el bastón y con el perro, o ves de puta madre y a lo mejor tiene un 0,5 de miopía. Pues en todo ese medio hay gente como yo que tiene una discapacidad visual grave y no se aprecia.
¿Qué tipo de adaptaciones necesita esta persona? Pues, por ejemplo, permitir que se coloquen en primera fila o donde ellos consideren oportuno, porque hay personas que por su discapacidad visual no toleran la luz. Permitir el uso de apoyo que normalmente lleven estos estudiantes, por ejemplo, el perro guía, un acompañante, el bastón. Algunos de los recursos y materiales que necesitan estas personas con discapacidad visual, pues programas como, por ejemplo, programas informáticos como el programa YAU, que es un programa audiodescriptor, las impresoras de braille, los escáneres OCR y demás. Luego tenemos la discapacidad auditiva, que... vale, la discapacidad auditiva, también tenemos personas con discapacidad auditiva sordera profunda, que es como se llama, o personas con una discapacidad auditiva bastante fuerte, pero que tienen resto auditivo y con los apoyos necesarios, como por ejemplo unos audífonos, pueden realizar las actividades cotidianas. Por ejemplo, como vamos a de tiempo, pero queríamos hacer un ejercicio y queríamos que pensara en la forma que estáis sentados, ¿vale? Y estáis sentados en forma de U, y eso para las personas con discapacidad auditiva les viene muy bien porque así puedes ver a todo el mundo y le puedes leer los labios. Muchas se apoyan en la lectura de labios. Bueno, también tenemos personas con TEA y personas con TDAH, también tienen unas adaptaciones específicas para ello, porque son discapacidades psicosociales que hay que estar preparado y formado para tratarlas, como todas las demás, claro. Y por último tenemos la discapacidad psíquica, que la discapacidad psíquica pues son, como se indica en la guía, discapacidad psíquica o trastornos mentales de personas que sufren alteraciones de los procesos cognitivos y del desarrollo. Para este tipo de personas, pues lo primero de todo es desmontar los estereotipos de la discapacidad psíquica y también evitar la sobreprotección. Y por último, un alegato en favor de la educación inclusiva es que un informe del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud dice literalmente que los niños con discapacidad que son incluidos en la educación ordinaria tienen más probabilidades de terminar la escuela, continuar en educación, formación posterior a la secundaria, conseguir trabajo y ganar sueldos dignos y convertirse en miembros activos de sus comunidades. Vale, como decía, es un informe del Banco Mundial y de la OMS del año 2011 y también una disposición que nos afecta de lleno, que es la LOE, la Ley de Educación en España vigente y actual, que se publicó en 2020 y tenía una previsión de 10 años para hacer un tránsito entre la educación especial y la educación inclusiva. Y para que transitáramos de la educación especial a la educación inclusiva, un periodo de tránsito en el que estos centros especiales solamente acogieran a aquellos niños o niñas que tuvieran una necesidad de apoyo muy específico. Y también para convertirse en centro de referencia para los centros ordinarios. Y ahora voy a dar el micrófono a mi compañera Camino, que también os tiene que contar algunas cosas interesantes. Vamos con la presentación. Vale, pues me encantaría hacer una dinámica con vosotros, que también lo teníamos pensado, porque ahora vamos a hablar sobre indicadores para medir la inclusión en cualquier centro, ya sea un centro de formación profesional como una universidad. En este caso, este estudio del que os voy a hablar, esta red de universidades inclusivas, se creó para el entorno universitario, pero es aplicable a todas las instituciones educativas europeas. Me gustaría preguntaros previamente, aunque no tenemos tiempo, cuáles son, a priori, con toda la información que os hemos dado hoy, los indicadores que usaríais vosotros para medir vuestro centro, para considerar si vuestro centro es inclusivo o accesible. Así que, pensarlo y cuando lo comentemos, pues veis si es lo mismo que teníais en mente. Primero de todo, me gustaría contaros por qué se creó esta red de universidades inclusivas llamada EUNI4All. Como sabéis, hay una irregularidad entre el número de personas con discapacidad que transitan de una etapa educativa a otra. Es decir, todos empezamos el cole.
algunos menos pasamos a la educación secundaria obligatoria, porque como comentaban antes mis compañeros, existe una segregación. También muchos menos pasan a formación profesional, bachillerato o lo que sería una etapa universitaria. Y además, entre los distintos Estados miembros, hay una disparidad entre las estrategias educativas que se aplican para que todos podamos llegar a la universidad o a los centros de formación. Y esa es una de las razones y uno de los antecedentes por los que se creó esta red. Bueno, comentaros rápidamente que esta red la forman 8 instituciones europeas, como es, no sé si sabéis lo que es el CERMI, el Comité de Representantes para las Personas con Discapacidad en España, pues a nivel europeo se llama EDF y es uno de los socios junto con un montón de universidades europeas y en este caso Fundación ONCE como líder del proyecto. Los objetivos de esta red de universidades inclusivas son promover la movilidad internacional de los estudiantes con discapacidad, animar a las instituciones educativas europeas a avanzar en el proceso de revisión de sus culturas, políticas y prácticas en el marco del derecho a la educación inclusiva, apoyar tanto al profesorado como al personal administrativo en este proceso de inclusión y, como bien venimos diciendo, pues crear el fin de una red de universidades inclusivas. Y los beneficiarios del proyecto son las personas que quieren acceder a hacer una movilidad. En el proyecto se han creado 4 productos. El primero de ellos, que es el que vamos a hablar más profundamente, es la guía de estándares, es decir, los indicadores que tenemos que tener en cuenta, que han sido creados por expertos en discapacidad, todos los socios del proyecto, incluidos otros, e incluida una revisión bibliográfica. También el producto 2 es el resultado de universidades que han cumplimentado los indicadores, que los han aplicado dentro de sus centros y los resultados. El producto 3, que es una guía que sirve para que se den cursos de formación en inclusión, que esta guía también vamos a profundizar en ella más adelante, entonces como vamos un poco mal de tiempo no os cuento más en este momento. Y el producto 4, que sería lo que es la página web que recoge los indicadores. En primer lugar, para que podáis tener acceso a ello, aunque luego os vamos a proporcionar un QR, dentro de la página de euniforallnetwork.com podéis encontrar todos los productos intelectuales en la barra de la izquierda y podéis acceder a los 4 productos que os he comentado. Bueno, os preguntaréis en parte que cómo funciona el tema de los indicadores de inclusión. Pues funciona a través de una herramienta de autoevaluación que cada centro, por ejemplo, no sé si muchos de vosotros sois profesores o trabajáis dentro de un centro de formación profesional. Pues en este caso consistiría en crear una herramienta de autoevaluación en la que vosotros vais a evaluar mediante una rúbrica y mediante evidencias si vuestro centro es inclusivo. Bueno, rápidamente, ¿cómo se construyó esta guía? Para que veamos que es una guía totalmente fiable. Como venimos diciendo, se creó de la mano de expertos en discapacidad y de una revisión bibliográfica. Y tenía, para mencionaros, un montón de revistas en las que se basó el proyecto, pero bueno, considero que es más importante el contenido. Y bueno, la guía lo que recoge son 150 preguntas y 38 indicadores. Las dimensiones que tiene esta guía para considerar si un centro es inclusivo, en primer lugar, se ha basado en las políticas institucionales que pueda tener el centro. Creo que el que más os puede sonar, el primer punto que habría que analizar es la accesibilidad del centro. ¿Es el centro físicamente accesible? ¿Es cognitivamente accesible? ¿Existe un plan de gobierno para que todos estemos incluidos en el centro? ¿Existe ¿cómo os diría? Al igual que existe un personal de orientación profesional, ¿existe un personal de apoyo a la discapacidad? Luego también, el segundo punto sería el acceso, cómo es de fácil y de sencillo realizar una solicitud para vuestro centro. En este caso, como estaba dirigido a estudiantes universitarios,
pues se evaluaba cómo es la vida universitaria, ¿no? Cómo es su día a día en el centro y a la vez el acceso que tienen a prácticas empresariales, o cómo sería si quieren dedicarse a hacer una carrera docente, si quieren investigar, si quieren ser profesores. Y también, como no podía ser de otra manera, cómo se organiza el tema de la movilidad internacional. Si los vicerrectores o el equipo de internacionalización del centro les dedican el tiempo y el espacio que necesitan a las personas con discapacidad para que tengan las mismas facilidades que una persona que no tiene ninguna discapacidad. Y por último también se evalúa cómo es el egreso. Entonces se basa en estas 4 dimensiones. Es muy interesante que podáis profundizar luego en cada indicador, que como os comentábamos son 150 preguntas, porque es la mejor manera de ver cuál sería vuestra puntuación. Por si queréis aplicarlo, el cuestionario, el método que se ha llevado a cabo para construir este formulario es: dentro de cada dimensión, que como decíamos son 4, las políticas, la vida universitaria, el egreso, pues, por ejemplo, un ejemplo es dentro de la dimensión 3 de vida universitaria, una de las subdimensiones es el aprendizaje y la educación. Dentro de cada subdimensión están los indicadores. Habría que describir cada indicador, que en este caso, por ejemplo, un servicio de asesoramiento. Si vuestro centro tiene un servicio de asesoramiento, pues la descripción sería: la universidad cuenta con un servicio de asesoramiento para todos los estudiantes, incluidos los discapacitados, para apoyar su proceso de aprendizaje. Posteriormente a esto, tiene que haber una medición. ¿Cómo se mide? Pues en este caso sería diciendo un 1 si no hay servicio, un 2 si solo existe este servicio para estudiantes con discapacidad, y un 3, que sería la nota máxima, que estaría por encima del estándar, que sería si hay un servicio para todos los estudiantes que también está disponible para estudiantes con discapacidad. Es decir, sería un servicio que no solo escucha a las personas con discapacidad, sino que escucha a todos, incluidas las personas que no llegan al 33% de discapacidad y por tanto no tienen acceso a un certificado oficial. También, muy importante, además de medir si el indicador estaría por debajo del estándar, en el estándar o por encima, esta guía nos da muchas pistas de cómo podemos analizar ese indicador. Este indicador es muy fácil, es simplemente considerar si existe un centro de atención a la discapacidad o una unidad que se dedique a ello. Pero hay indicadores que son más complejos. Por ejemplo, el indicador de la accesibilidad digital. Una persona puede preguntarse: ¿cómo mido yo eso? Si tiene accesibilidad documental o no su centro. Pues nos da pistas de cómo podemos evidenciar esto. Como veis, existe una descripción. Sería ejemplos de evidencias, una encuesta de satisfacción de los estudiantes con discapacidad sobre el apoyo recibido. Eso sería una evidencia voluntaria, pero que nos daría mucha información. Pero una evidencia obligatoria sería el enlace a la unidad o el correo electrónico para que los alumnos pudieran acceder a ello, porque no nos olvidemos de que esto es una herramienta de autoevaluación que se puede ver en una web, pero existe. Todos estos datos de la herramienta van a una página web donde los alumnos, para que os pongáis un ejemplo, vamos a decir que Juan estudia en la Universidad de Murcia y quiere irse a la Universidad de Trieste en Italia, pero no sabe. Juan va en silla de ruedas, es usuario de silla de ruedas y no sabe si va a tener una unidad de apoyo, no sabe si en esa universidad hay rampas, no sabe si hay un autobús que te lleva al centro, no sabe si quizás va a poder acceder a prácticas universitarias. Pues dentro de esta página web, donde se recogen todos los resultados de la herramienta de autoevaluación que ha evaluado la Universidad de Trieste, él podrá saber si puede hacer ese Erasmus en esa universidad o no. Bueno, este sería un ejemplo de cómo se ve el resultado por indicador de cada centro. Además de la guía de estándares que os venimos comentando, también existe otro producto intelectual que se ha creado dentro de esta red de universidades,
que es los talleres de formación que se pueden dar sobre inclusión. Todo esto tan interesante que nos venían contando Román sobre la convención y de conceptos que nos comentaba Álvaro, vienen dentro de la guía. Entonces, cada formador que quiera dar la formación en el centro podría estudiarse esta parte para impartir una charla. Además, también recoge presentaciones sobre normas para la accesibilidad digital y documental. Creemos que esto, tal y como se ha venido reflejando a lo largo de estos 2 años que se vienen haciendo estos talleres de formación, es una gran formación para los docentes. Entonces, os recomendamos que si en vuestro centro queréis impartir esta formación, le echéis un vistazo, porque también aconseja sobre cómo elegir al tipo de conferenciante que pueda ayudaros con la formación. Y bueno, sin más dilación, aquí tenéis un QR a la página web que os enseñábamos antes, donde tenéis los 4 productos intelectuales, que para recordarlos sería los indicadores de inclusión, el resultado de las universidades que han realizado esta herramienta de autoevaluación, los talleres de formación que se pueden realizar, la guía para realizarlo, y también la página web donde los universitarios tienen acceso a las distintas universidades que se han autoevaluado para saber si podían realizar su Erasmus o su movilidad en el país que desean. Y ahora vamos a dar paso a 2 compañeras que están online, entonces creo que las vamos a ver en la pantalla, ¿verdad? Si quieres. Sí, eso es. Vamos a conectarnos con Ana Gómez Quintana. Ana es una persona que trabaja en Servimedia, que es una agencia de medios también del Grupo Social 11. Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia Erasmus desde la perspectiva de una persona con discapacidad. Y sin más dilaciones, pues que nos cuente un poco Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que me estéis viendo y escuchando bien. Te escuchamos bien, Ana. Pero no te vemos, ¿no? te vemos. Ay, no me veis. Pues a ver cómo ya sabía yo. Ay. Tranquila. ¿Ahora? Sí, ahora sí. El vídeo sí, ¿verdad? Sí, ahora sí te vemos y te escuchamos bien. Ahora sí, vale, lo siento mucho, que se había desconectado. Vale, bueno, pues como ha dicho Román, yo soy periodista, soy ciega y bueno, hace ya algunos años, bastantes años, hice un año de Erasmus, un curso, en concreto el 4º de periodismo, lo hice en la Erasmus of School de Bruselas. Yo estudiaba en la Complutense, soy de un pueblo de Segovia, pero estudiaba en la Complutense en Madrid. Y bueno, la verdad es que me había apetecido, lo de irme de Erasmus era una ilusión, la verdad, desde que empecé la carrera, me apetecía mucho. En la Complutense siempre había que esperar, como hay mucha gente que lo solicita, pues había que esperar a estar en 4º o en 5º para solicitar el Erasmus. O por lo menos tenías prioridad, en 3º a lo mejor tenías menos posibilidades. Total que yo lo pedí. Pedí además, bueno, hay que elegir distintas opciones y yo elegí Bruselas porque había varias plazas y bueno, por el tema político de la Comisión Europea y las instituciones europeas que a mí me interesaba particularmente. Lo solicitó conmigo una amiga, pedimos la misma universidad. De hecho, pedimos 2 universidades en Bruselas, ¿vale? La Erasmus of School, que tenía un programa en inglés, y la Libre de Bruselas con francés. Al final fui sola, porque a mi amiga no se lo dieron. Esto en su momento me asustó un poquito, pero luego echando la vista atrás, la verdad es que me alegro de haberme ido sola. Entonces, bueno, la verdad es que aterrizar en Bruselas, pues a ver, fue un poco shock, aunque yo ya tenía la experiencia, a ver, yo soy de un pueblo pequeño de Segovia,
que tiene como 1000 y pico habitantes, y cuando tenía 18 años ya me fui a Madrid para esto, para estudiar, claro. Y bueno, digamos que la experiencia, así como de hacer un cambio radical y de aprender ciudades nuevas y todo esto ya la tenía, pero bueno, aún así era bastante cambio. Yo, bueno, cogí una habitación en una residencia universitaria y me acuerdo que ese fin de semana se vinieron mis padres conmigo para enseñarme por lo menos un recorrido básico, el ir de la residencia a la universidad, que estaba bastante lejos. Si vinieron, bueno, lo averiguamos entre los tres. Lógicamente, mis padres no conocen Bruselas. Total que hicimos el recorrido, nos perdimos, fue un día horroroso, no paraba de llover, cosa que es muy normal en Bruselas, pero bueno, en aquel momento me pareció un fin de semana un poco horrible. Y el caso es que mi familia volvió, lógicamente, tenían que trabajar, se fueron el domingo por la mañana a Madrid. Y yo me quedé un poco asustada en la residencia, pensando que en qué historia me había metido y que qué necesidad tenía yo de complicarme así la vida con lo bien que estaba en Madrid. Pero bueno, no lo sé. El caso es que esa misma fui a prepararme, creo que un té, o fui a hacer algo en la cocina comunitaria. Conocí a un par de chicos y nos fuimos a conocer la noche de la ciudad. Y bueno, y desde ahí, aunque hubo momentos, hombre, pues a lo mejor de estrés, sobre todo en la convalidación de papeles y la convalidación de créditos, pues desde ahí la verdad es que yo solo puedo decir que la experiencia fue muy, muy maravillosa, muy positiva. Conocí gente estupenda. Tengo 18 años, o sea, 18 años después tengo relación con algunas de esas personas, con muchas no, pero con algunas sí. Creo que aprendí mucho. Para empezar, bueno, la experiencia de estudiar en otro idioma, que es toda una aventura. Luego, esto ya fue, bueno, eso fueron casualidades de la vida, pero digamos que yo estudié un semestre en la universidad. Luego se acababa el programa y la gente que nos quedábamos tuvimos que hacer prácticas. Y bueno, porque no podíamos estar, porque no teníamos plaza, digamos, en el curso regular. Entonces hice prácticas en una revista dirigida a la comunidad hispana de Bélgica. Y fue una experiencia también muy enriquecedora porque, bueno, tuve contacto con las instituciones europeas, asistí a sesiones del Parlamento, a ruedas de prensa en el Consejo. También trabajamos mucho con asociaciones de inmigración y esto es muy largo de explicar, pero para mí como periodista creo que me sirvió mucho y me hizo aprender un montón. Desde luego que en el terreno laboral me vino muy bien. En el terreno académico fue también muy fue también muy positivo. En aquel momento la universidad belga era distinta a la española. Allí estaba creo más implantado el sistema de créditos ECTS, que es un poco como el plan Bolonia, que ahora está más generalizado en Europa, pero entonces las universidades eran bastante distintas. Y yo, no sé, pues por ejemplo, tuve la oportunidad de pasar de una clase de 120 personas a una clase de 60 o de 50, que para mí era como, yo qué sé, casi clases particulares. Y aprendían y trabajaban de otra manera. Hacían mucho trabajo en equipo, hacían mucha presentación, tenían menos exámenes teóricos. A lo mejor estas son cosas que ya están más generalizadas, pero bueno, entonces sí que era muy distinto viniendo de una universidad grande. Y me gustó, aprendí mucho y luego me quedo, bueno, pues con todo lo que pude viajar y con toda la gente de muchos países distintos que conocí. Perdonar que me estoy liando a hablar. Cualquier cosa que queráis preguntar, ¿vale? Que me estoy liando a hablar. Bueno, dime. Sí, Ana, bueno, que no sé si tenemos alguna pregunta
para Ana, si alguien le quiere preguntar qué supuso para ella, siendo una persona ciega, estar en una ciudad nueva y de qué forma se sintió incluida y un poco al hilo de lo que hemos hablado ahora. Ana, Sí, has hablado de la experiencia académica administrativa. Y yo que soy un poco adicto al Sálvame y de la y de la dimensión sentimental, ¿qué experiencia te quedó? buena, no me quejo, buena, tuve una buena experiencia. Genial. Muchas gracias. Eh, Y perdón na- esta pregunta así un poco tan personal, sí, pero era un poco para quitar. sí, vale, para hablar más sobre el terreno, ¿no? Sin entrar en detalles, no me puedo quejar, tuve una buena experiencia en ese terreno. Bueno. Es muy fácil conocer gente en ese tipo de ambiente, ¿vale? Bueno, Ana, muy bien, muchas gracias por contarnos tu experiencia, seguramente que es muy enriquecedora para todos los que estamos aquí. Y bueno, si quieres quédate un poco más con nosotros, pero ahora le vamos a dar paso a Gema. Gema Rodríguez Infante es una profesora asociada del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Málaga. Gema ha colaborado muchísimo con Fundación 11 en muchos de los programas que tenemos. Tenemos un programa muy potente que es para personas con discapacidad intelectual, en el que pues estas personas se ven incluidas en la universidad yendo a clase con compañeros sin discapacidad. Y bueno, seguramente que Gema nos va a contar algo muchísimo más interesante de lo que os pueda contar yo, porque ella está súper metida en este lío. Así que nada, tenemos a Gema. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos y te vemos Bueno, también. en primer lugar agradeceros que hayáis contado conmigo. Os he podido escuchar Gema, anteriormente. perdona, no sé si puedes hablar un poquito más fuerte o los compañeros Voy a pueden poner un poco intentar. más fuerte. Vale. Os voy a comentar un poco mi experiencia en la universidad y los programas que desde la Universidad de Málaga hemos aplicado y que fácilmente pueden pasar a aplicarse en una formación profesional. Yo fui técnico de la Oficina de Atención a la Diversidad durante más de 20 años. La oficina se creó en 2005 y yo tuve la suerte de estar en esa creación y pude montar los programas y ir creciendo como persona y como profesional en ese ámbito. Actualmente ejerzo otra labor dentro de la universidad, pero sigo muy vinculada con el tema de la inclusión a través de una codirección con un título dirigido únicamente a personas con discapacidad intelectual. Voy a compartir pantalla. Creo que se ve. ¿Lo veis? Sí, sí se ve. Vale. Para explicaros un poco qué hemos hecho en la Universidad de Málaga. Quizás si pones pantalla completa se ve mejor. Sí, a eso voy a intentarlo. Venga, ya, creo que sí. Gracias. Gracias a vosotros. Mirad, para mí, después de tantos años y sigo trabajando en ello de inclusión, para mí la inclusión es un proceso. No hemos terminado, no hemos llegado ni mucho menos a un contexto inclusivo. Pero es un proceso que en contextos formativos, desde mi punto de vista, tiene que tener como 3 patas. Ahora mismo, yo creo que incluso más, ¿no? Para empezar, tiene que ser un contexto que favorezca la provisión de recursos. Es decir, ¿qué recursos? Pues todos aquellos que necesitan las personas que entran, en este caso con discapacidad, para acceder al currículum, para que se puedan hacer la carrera universitaria con las mismas condiciones de oportunidad que sus compañeros. Para ello, como técnico, tuve que adaptar, tuve que asesorar para cambiar contextos, entornos discriminativos, inaccesibles. Ejemplo de ello, pues la adaptación curricular. Tuvimos que asesorar muchísimo profesorado para que asignaturas que fácilmente podían ser superables por
o cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, estaban diseñadas de forma que eran prestaban demasiadas barreras. ¿Significa esto que todo el mundo podía hacer todas las asignaturas? A veces no. La orientación vocacional es importante en cualquier persona. Y en el tema de personas con discapacidad es importante. Ejemplo, la que habéis puesto vosotros anteriormente, la guía de adaptaciones en la universidad, en la que tuve la suerte de poder colaborar. ¿Qué hace esa guía? Le dice el profesor las adaptaciones que tiene que aplicar en sus asignaturas. Entendiendo que a veces las asignaturas están diseñadas de forma que no son accesibles, pero se pueden hacer accesibles, o al menos un poco más. Esta es la segunda pata o la segunda rama que creo que yo he aprendido en el camino de la inclusión, que es realizar muchas actividades proactivas. ¿Qué significa eso? Pues muchas actividades que no van dirigidas únicamente a una persona, a adaptar, a ofrecerle recursos como el lenguaje de signos, sino a crear un entorno más inclusivo donde cada vez se den menos barreras que haya que cambiar, sino que se diseñe de forma, desde un principio, de forma accesible. Y donde se hagan muchas actividades de sensibilización para que no den lugar a que aparezcan actitudes y comportamientos de discriminación, de rechazo y de no inclusión. Entonces, parte también de mi trabajo durante ese tiempo, y sigo haciéndolo, es no solamente atender al alumnado que venía con discapacidad y adaptar y proveerle los recursos que necesitara, sino de ir trabajando en la universidad junto con los compañeros de otros servicios para que todo lo que se diseñe y para crear actividades que van dirigidas a toda la comunidad universitaria, no solamente a las personas con discapacidad, pero que son necesarias para cada vez que ese ambiente sea más accesible y haya menos barreras y menos situaciones de discriminación que se siguen produciendo. Y por último, la tercera rama que yo también he trabajado mucho y actualmente es donde más estoy implicada, es en la creación de oportunidades, la ampliación de oportunidades. De hecho, en la formación profesional se pueden crear itinerarios específicos para personas con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Qué significa esto? Bueno, hasta hace poco yo no pensaba que en la universidad pudiera haber alumnos con discapacidad intelectual. Y me llega una convocatoria, la leo y empiezo a investigar mi propia universidad. A ver si había un recoveco que yo pudiera utilizar para crear programas específicos para ellos, para ampliar oportunidades. Y encontré una y a raíz de ahí colaboro con Fundación 11 coordinando todos los años un curso para estos chicos. Creamos, gracias a los compañeros de Fundación, algo que no existía, una nueva opción, un nuevo itinerario que está ahí y que amplía las oportunidades de las personas que lo utilizan. Aquí os pongo un ejemplo, no me voy a detener aquí, simplemente para que veáis que esto que yo comento, lo anterior, en parte es posible porque hay una base legal que nos permite y que nos ayuda. También necesitamos una base económica, pero la base legal que cada vez se va ampliando más y se va especificando más, especializando más, ya está. Está tanto en la nueva ley, ya estaba antes, pero ahora se ha ampliado en la nueva ley de universidades como está en la nueva ley de formación profesional. En ambas se trata el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y en ambas, si hacemos una lectura dentro de la forma de la utilización de la escritura que utilizan, vemos que realmente son estas tres ramas que yo he trabajado como técnico. En ambas te dicen que hay que adaptar, en ambas te dicen que hay que crear nuevos y se puede crear nuevos itinerarios, en ambas se dice que hay que hacer actividades de una forma que favorezcan la accesibilidad. Aquí aparece la accesibilidad universal, aparecen, de hecho, los programas de movilidad, también aparecen importantísimos porque el número de personas con discapacidad que se acogen a estos programas es mucho menor que sin discapacidad, y aparecen los ajustes. Si hacemos una lectura profunda, vemos que realmente, no digo que estén totalmente, hay que avanzar más, hay que ampliar más los derechos, pero bueno, es un buen paso y tenemos la base para seguir trabajando en esas tres ramas que yo he especificado. Bien, estas tres ramas, tanto la adaptación como la accesibilidad como la atracción, en la Universidad de Málaga lo he materializado, se materializó a través de una serie de recursos y programas que se fue creando, intentando caminar hacia la inclusión, intentando pues ayudar a estos chicos que entraron en la universidad y se veían sin adaptaciones.
Decir que la universidad y la formación profesional son hermanas, van de la mano. Ambas lo que quieren es, uno de sus objetivos, sobre todo el de la formación profesional, es formar profesionalmente. Y formar basándose en aquellas demandas y aquellos problemas sociales que hay que, de alguna forma, sobre los que hay que intervenir y los que hay que paliar. De ahí surgen itinerarios y surgen, bueno, pues nuevas carreras, nuevos grados, nuevos itinerarios formativos de FP, pero sobre todo es por eso, para formar académicamente. Y es un derecho que todas las personas tenemos, el aprendizaje para todas. Si bien la universidad, además, pues tiene dos objetivos más, ¿vale? Que es la investigación y la transferencia de conocimiento. Bien, en la universidad, ¿cómo intentamos? Mira, empezamos, y sigue habiendo, un servicio de atención a la diversidad desde el año 2005, que empezó trabajando a demanda. Es decir, nosotros esperamos que llegara el estudiante, estudiamos su caso y empezamos a hacer pues, una serie de lista de los Reyes Magos. A ver qué hay que hacer aquí para que este chico lo tenga fácil, o al menos en igualdad de oportunidades. Y empezamos a surgieron una serie de programas que veíamos que todos los alumnos que llegaban pues son los que más demandaban y los que necesitaban realmente. ¿Vale? Eso no significa que no se necesite más. A medida que hemos avanzado, me consta de que se han ido creando nuevos. El alumno colaborador y la gestión de adaptaciones eran los más demandados. El alumno colaborador es un estudiante, es una ayuda que da un par, otro estudiante, que ayuda académicamente a su compañero con discapacidad. Bien, pues ayudándole a seguir el campus virtual, ayudándole con los apuntes, haciendo un poco de guía, sobre todo en alumnos con pocas habilidades sociales o que estas habilidades están afectadas, como en el síndrome de Asperger. Hacen una labor maravillosa y es una ayuda entre estudiante y estudiante, que me consta que se haría si no existiera la beca, porque me han llegado muchos alumnos con una necesidad muy especial en la universidad. Pero que se trata de alguna forma dar una estructura a una necesidad que nos consta que se puede hacer sin esta estructura, que los alumnos son voluntarios, ayudan, se apoyan, pero queremos darle un incentivo. Y luego la gestión de adaptaciones, que a raíz de la publicación de la guía que ha comentado la compañera, la guía de adaptaciones en la universidad, pues gran parte de las adaptaciones que se proponen está avanzada en esta guía. Y luego, bueno, intérprete de lengua de signos, la beca de transporte, porque hay chicos con movilidad reducida que tienen muchas dificultades y sin esta beca pues sería imposible que llegaran a la universidad todos los días. Y luego el asistente personal para personas que en situación de dependencia. Hay recursos que requieren mucha dotación económica, que aunque sean para pocos estudiantes, requieren una dotación económica grande. Pero si no existen, si no se dan, da igual que trabajemos en actividades proactivas o que trabajemos en un sello o que sea una universidad no inclusiva. Aquí, desde el primer estudiante hasta el último, da igual el número, tienen que tener sus necesidades cubiertas independientemente del coste económico que se supone. Nosotros estamos hablando de universidad pública. Y luego estamos, lo que os comenté de las actividades proactivas. Las actividades proactivas, lo que a mí me han enseñado como técnico, y cada vez lo tengo muchísimo más claro, es que la inclusión, aunque nosotros seamos, la Oficina de Atención a la Diversidad sea como una oficina donde se centraliza o se intente centralizar las medidas más importantes de atención a la diversidad en una universidad, la inclusión no es nuestra responsabilidad únicamente. Nosotros formamos parte de ese engranaje, pero la inclusión es responsabilidad de cada uno de las personas que forman parte de la universidad. Desde el último alumno hasta la persona con discapacidad, hasta el personal que gestiona secretaría, hasta el PDI, todos, becarios, todos tienen su granito de arena. Y cualquier servicio, aunque no sea de discapacidad, el servicio de PDI, de profesorado, el servicio de personal, Secretaría General, cualquier servicio tiene sus obligaciones, ¿vale? A veces por ley, pero otras veces no están por ley, sus obligaciones para ir creando y desarrollando una universidad más inclusiva. Y esto me quedó muy claro, aquí tenéis materializado algunas de las actividades donde se materializan estas actividades proactivas, que al fin y al cabo lo que nos hacen es un mundo más inclusivo, pero también más humano. Es una serie de actividades, perdonad que no sé dónde me he quedado, bueno, aquí os pongo un ejemplo de algunas, hay muchísimas, pero no hay mucho tiempo, que lo que hacen es trabajar sobre toda la comunidad, ¿vale? No solamente sobre aquellas personas con discapacidad. Hacemos, por ejemplo, una jornada de bullying y diversidad funcional. Tenemos que entender que este colectivo es uno de los colectivos que más sufren el bullying
y los datos lo demuestran en España. Entonces queríamos sensibilidad. Son unas jornadas abiertas a las que puede apuntarse cualquier persona, son gratuitas y lo que intentamos es, a través de una serie de ponentes de prestigio y de asociaciones que trabajan en esto, sensibilizar para prevenir que no se produzcan y si se producen para saber cómo actuar, incluso en la universidad. Aquí hay prácticas remuneradas, son unas prácticas financiadas por Cruz y Fundación 11, donde alumnos con discapacidad hacen prácticas remuneradas en sus últimos años de carrera. Pongo aquí el logo del servicio de formación porque a través del servicio nosotros, yo misma, hemos dado muchos cursos dirigidos al PDI y al PAS para que sepan atender y sepan desarrollar asignaturas accesibles. Desde el momento en que las crean, pues a través de del diseño universal del aprendizaje, que son una serie de pautas muy fáciles a seguir, crear una asignatura lo más accesible posible que en el momento que tengan alumnos con discapacidad precisen de las menos adaptaciones necesarias. Aquí tenéis campos inclusivos, campos sin límites, que son programas que se también con Fundación 11, que yo he coordinado muchos años, donde alumnos con sin discapacidad estaban una semana con nosotros en la universidad. Intentamos encender ese gusanillo, ¿no?, de que vinieran y se matricularan. Y bueno, tenéis la oficina de atención al estudiante, que tienen unos grupos de orientación universitaria, que son chicos de cada centro, que hacen orientación de pares, y nosotros hemos colaborado con estos chicos para que nos ayudaran a la integración, a la inclusión de estudiantes que por sus dificultades sociales tenían dificultades para empezar a establecer relaciones sociales. Y luego el sello Bicual, que es un sello de inclusión donde nos permite decirnos, hacernos un escáner de cómo estamos a nivel de inclusión, qué es lo que tenemos que mejorar para empezar. Este sello nos permite, y nos ha permitido, ya llevamos dos sellos, nos permite saber qué es lo que hacemos bien, pero también qué es lo que tenemos que mejorar y trabajar en ello para conseguir la certificación. Entonces, no es un sello solamente una etiqueta, que a veces, bueno, con sellos de calidad es verdad que tiene un prestigio, pero el prestigio realmente lo tiene porque si hay un sello significa que la universidad ha mejorado. Porque para conseguir ese sello he tenido que cambiar muchas actuaciones y muchas estructuras que estaban mal diseñadas o eran inaccesibles. Y quiero terminar con uno de los proyectos más bonitos y últimos proyectos que llevo adelante, que forma parte de esa rama que hemos llamado de creación, ¿no? Hemos creado dentro de la Universidad de Málaga, hay también otras universidades, pero el nuestro más específico de arte, un curso dirigido a personas con discapacidad. Es un título propio. Mientras están matriculados, estos chicos son estudiantes universitarios y pueden ir con la cabeza muy alta de que son estudiantes universitarios. Es un curso diseñado para ellos, con un currículum específico, con una accesibilidad específica y con docentes preparados. Pero tiene la peculiaridad de que es un curso que lo forma específicamente para trabajar en el ámbito cultural y artístico. Que aquí en Málaga, de donde somos y donde se imparte el curso, pues teniendo en cuenta que es una ciudad que denominan la ciudad de los museos, pues tiene bastante seriedad. Intentamos darle competencias, impartiendo una serie de módulos que luego les puedan ayudar a la hora de buscar trabajo en un centro cultural, artístico, incluso turístico. De hecho, actualmente, estas cositas de aquí, actualmente hemos empezado hoy el campus de verano en la universidad, que también lo realizamos con el patrocinio de Fundación 11 Unión y Fondo Social Europeo. Este campus, en este campo, alumnos egresados de este curso van a pasar un verano en la universidad ampliando estas competencias que ya recibieron en el curso, pero que a través de una semana, pues, haciendo actividades culturales, turísticas y con nuevos talleres, pues además de que se van a pasar fantásticamente, pues van a poder ampliar, ¿no?, esta cajita con competencias que luego esperamos les ayude en sus funcionarios. Y como una imagen vale más que mis palabras, os voy a poner un pequeño vídeo que resume muy bien este curso, que creo que tanto este curso como lo que he comentado anteriormente, que se hace en la Universidad de Málaga, pero no sabéis las maravillas que se hacen en otras universidades españolas, servicios como el que yo he comentado. Los técnicos a nivel nacional, yo he tenido la suerte de conocer a muchos de ellos, de trabajar con ellos. Gracias a eso surgió la guía de adaptaciones en la universidad, por esta colaboración. Hacen programas maravillosos, cada universidad tiene sus propios programas, sus propios nombres, pero os invito a que echéis un vistazo a la página SAPTU, que es la página de la red de técnicos de servicio de atención a la diversidad en las universidades de todo España. Ahí tenéis mucho material que
fácilmente se puede luego traspasar o se puede luego aplicar a la formación profesional. Pongo el vídeo y con él me despido y sobre todo vuelvo a agradecer que me hayáis invitado, algo tan bonito como lo que estáis haciendo. Mi más sincera enhorabuena por hacer actos como este. Venga, yo lo voy a poner otra vez con enlace, igual surge un anuncio. Vale. Y después del anuncio yo espero. ¿Lo veis el vídeo? Solo es una maravilla. No, vemos tu presentación. Vale, ¿cómo puedo hacer para que vean el vídeo? Yo lo he enviado a la organización, por si lo queréis poner vosotros. Vale. ¿Podemos poner el vídeo? Dime. Le pregunto a los técnicos, ¿podemos poner el vídeo? Ya dejo de compartir. ¿Y ahora? Sí, ha dejado de compartir, te vemos solo a ti. Y ahora aquí está YouTube. Y ahora YouTube, ponlo en grande. Muy bien, vale, voy a ir. Vale, vamos a ver el anuncio que me obliga. Todo bien, ¿verdad? Sí. Que te permite controlar toda la información de tu negocio desde el mismo sitio. Ganamos tiempo y... Vale, ya vemos, pero no escuchamos. Sí. Por la inclusión presentamos un título pionero, un título innovador en el arte, firmado por los mejores artistas de España, con los mejores mujeres, para ayudarle a los chicos y a las chicas a desarrollar su vida profesional en el mundo del arte, en el mundo del futuro, y que también sirvan para cambiar la sociedad y los hermanos. Pues muchas gracias, Gema. Creo que el vídeo lo vemos mal y lo escuchamos también un poco regular. No sé si es mejor que se queden con el título y lo veáis. Y te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación para contar un poco lo que hacéis desde la Universidad de Málaga y también hablar un poco del programa tan importante que tiene Fundación 11, que es uno de los programas que más presupuesto se lleva del total de Fundación 11. Creo que Gema lo ha explicado muy bien. También decir que este año tenemos los campus de verano Unidiversidad, que son para personas con discapacidad intelectual, pero llevábamos creo que unos 10 años colaborando con el Ministerio de Universidades o de Educación a veces, para un programa que se llama Campus Inclusivos, Campus Sin Límites, que es para personas que están acabando la ESO, para personas que acaban bachillerato o para personas que acaban los ciclos formativos, tanto medios como superiores. Y es un programa muy chulo porque mezcla a personas en entornos desfavorecidos, a personas con discapacidad y también a otros alumnos que, como os he mencionado, que estén acabando estos son sus alumnos, que no solamente aprenden, no sé si sino podemos que quitar el vídeo porque de todas formas no sé... Vale, para mañana seguramente lo tenemos preparado. Y nada, por nuestra parte, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Agradeceros también el tiempo adicional que nos habéis dedicado porque nos hemos pasado de hora. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, cualquier duda, sabéis que nos podéis escribir. Os podéis meter en la página de Fundación 11 y rellenar un formulario preguntando por nosotros, Román, Álvaro, Camino, y cualquier cosa que necesitéis, pues podéis contar con nosotros.